Ok, bueno chicos, continuando un poco con el tema de transacciones, ahorita lo que voy a hacer es colocarles una solución de cómo tenía que haber sido resuelto el problema de la actividad anterior, del traspaso, digo del depósito. Aquí tomamos en cuenta que pues a final de todo, pues cada uno de ustedes tiene una lógica de implementación diferente y lo pudo haber desarrollado de una manera particular, ¿no? Cada quien tiene su estilo, su lógica de programación. Yo aquí les voy a poner una propuesta tomando en cuenta los aspectos más simples que se tenían que haber cubierto en base a lo que teníamos que realizar en la actividad. Y bueno, la lógica, bueno, aquí nada, antes que nada había que entender el proceso cómo era. El depósito no solamente se trataba de incrementar el saldo de una de las cuentas que nosotros le pudiéramos llegar a proporcionar a nuestro script, sino que también teníamos que registrar el movimiento para tener un respaldo de cómo es que se realizó, qué operación fue la que afectó a la base de datos, con qué cantidad y entre algunos otros valores, la fecha y cuestiones como esa, ¿sale? Entonces yo ahorita voy a hacer una consulta de las tablas que vamos a trabajar, tomando en cuenta lo que mencionaba el documento. Yo ya estoy conectado a la base de datos del banco y aquí con las tablas que íbamos a necesitar trabajar es con la de cuentas cliente, porque en esta nosotros decimos qué número de cuenta es y cuál es su saldo. Ahorita no nos estamos metiendo mucho ni con lo que sería el tipo de cuenta ni con el cliente. Aquí lo que necesitábamos saber era el número de la cuenta. Obviamente que en el documento, para que tuviera una mejor comprensión, se hacía referencia que una cuenta estaba vinculada a un cliente o que pertenecía a un cliente y podía ser de diferentes tipos, ¿sí? Entonces aquí únicamente necesitábamos saber los números de cuenta y también necesitábamos considerar lo que era la tabla de los movimientos. ¿Por qué en esta tabla? Porque aquí vamos a registrar, cada vez que se hiciera un depósito, teníamos que ir registrando esa operación que se realizó dentro de nuestra base de datos. Ok, entonces voy a empezar de los aspectos básicos, que era el realizar la operación. Y ya posteriormente los elementos adicionales que se pedían en la actividad, que era desplegar ciertos mensajes informativos aquí en la ventana de mensajes del SQL Server. Y aquí obviamente hay que considerar que pues, generalmente este tipo de operaciones las vamos a hacer a través de una aplicación, ¿no? A través de una aplicación cliente, que puede ser una aplicación web, una aplicación para un móvil, una aplicación para escritorio. Pero ahorita por cuestiones de demostración lo estamos haciendo únicamente dentro del contexto del marco de SQL Server, no estamos saliendo fuera de... Y es por eso que ahorita todo lo estamos haciendo aquí, ¿no? Obviamente este tipo de mensajes se tendrán que desplegar en una aplicación, ¿no? En una aplicación que le diga al usuario final cuál es su monto anterior, cuál es el tipo de movimiento que realizó, cuestiones informativas, ¿no? Ahorita lo estamos haciendo meramente aquí con operaciones básicas dentro de SQL Server. Y bueno, como les comentaba, vamos a seguir un escenario parecido al que manejaba en el archivo, en el documento descriptivo de la actividad. Primero voy a hacer las operaciones del depósito y el movimiento, que es lo básico, que es lo que realmente tendría que ver como implementación de la transacción. Y bueno, supongamos que aquí dentro de nuestras cuentas, ¿sí? Vamos a depositarle alguna en particular. Yo le voy a depositar aquí a la cuenta 5, que tiene 10,000, para que sea ahorita un poquito más fácil ubicar. Y en sí nosotros tendríamos que hacer dos operaciones básicas, ¿sí? Sabemos que tenemos que hacer un update para poder incrementar el saldo, ¿sí? Y tendríamos que hacer un insert, ¿sí? Un insert en la tabla de movimientos. Aquí, ojo, todavía le falta que coloquemos todo el demás código que tiene que llevar aquí nuestra transacción. Pero aquí nosotros necesitamos indicarle lo que sería un número de cuenta y en este caso el monto que le queremos depositar. Entonces aquí, como en alguna vez cuando hablábamos de procedimientos almacenados mencionábamos de SQL Server, nos da la posibilidad de que nosotros declaremos variables. Entonces yo voy a declarar una variable. Todas las variables, como lo mencionamos en su momento, comienzan con una arroba. Con eso sabemos que eso para SQL Server es una variable. Entonces vamos a declarar una variable que sea el número de cuenta, ¿sí? El número de cuenta, pues vamos a verificar aquí para que no haya problemas en cuanto a los tipos de datos. Lo tenemos como un varchar de 8 para asignarle un tipo de dato adecuado, ¿vale? Ahí está. Y también aquí nosotros podemos asignarle valores a nuestras variables de dos maneras. Una que sería directamente en la declaración,
que aquí yo pudiera decir cuál es la cuenta que yo quiero. Habíamos mencionado que iba a ser esta cuenta. Lo puedo decir aquí. En este momento yo la declaro y la estoy inicializando. U otro ejemplo, otro escenario, lo voy a colocar aquí los dos. El monto lo vamos a manejar como un money. ¿Vale? Vean aquí, únicamente estoy declarando la variable y con la cláusula set yo puedo decirle que el monto va a tener un valor, suponiendo los 5,000 pesos. ¿Sí? Entonces aquí tenemos dos formas de declarar una variable. Bueno, de asignarle el valor a una variable, declarándola y en ese mismo momento realizando una asignación, declarándola y después con la cláusula set asignarle un valor a la variable. Entonces son dos formas diferentes. ¿Vale? Aquí yo les voy a dejar las dos simplemente para que lo tengan como una referencia. En el script que también lo voy a colocar en la plataforma. Entonces ya teniendo eso, pues las operaciones, ahorita las voy a manejar así sin transacción, ¿vale? Son muy simples, ¿no? Lo que voy a hacer es aumentar el saldo de la cuenta. Lo que voy a hacer es sumarle el monto que le hayan asignado. O sea, lo que tenga la cuenta más el monto, ¿vale? Siempre y cuando el número de cuenta sea igual a la cuenta que tenemos como variable, ¿vale? Eso sería todo lo que necesitamos para realizar la actualización, para incrementar el saldo, ¿sí? Pero también nos menciona ahí que necesitamos registrar el movimiento. Los movimientos, pues aquí tenemos que registrar ciertos valores, que son el número de cuenta, el tipo de movimiento, la cantidad, la fecha y la referencia, que ahorita para este ejemplo en particular, que es un depósito, no la vamos a utilizar. Eso lo requieren hacer para el traspaso. Entonces simplemente vamos a insertar esos valores. Aquí lo único que voy a verificar es la característica que tiene el movimiento para ver si es de tipo incremental, porque ahorita se me pasó a verificar antes ese dato. Dice que sí, entonces no le tengo que indicar valor para el ID, solamente el número de cuenta, tipo de movimiento, cantidad, fecha y la referencia, ¿vale? Entonces aquí le voy a insertar valores. El número de cuenta pues ya lo tenemos almacenado en la variable número de cuenta. El tipo de movimiento aquí no es necesario que se lo especifiquemos porque sabemos perfectamente que lo que estamos haciendo es un depósito, ¿sí? Tal vez si lo estuviéramos recibiendo desde parte de fuera de la aplicación y mandamos a llamar este método, pudiera ser que se lo pasáramos, aunque ahorita sabemos que es un depósito. El tercer valor que necesitamos es la cantidad. Ese valor lo tenemos en la variable @monto. ¿Sí? La fecha. Aquí la fecha se supone que tenemos que tomar la fecha del sistema. Aquí lo podemos hacer con la función getDate. ¿Sí? Esto me recupera la fecha. Aquí nada más voy a comprobar que en mi tabla de movimientos el tipo de dato que es date. Entonces aquí ya nada más preferentemente lo vamos a convertir a un date. Van a decir, bueno, ¿por qué? Porque la función getDate, y lo voy a colocar aquí abajo para que lo tengan como referencia, select getDate, lo que me regresa es la fecha y la hora, ¿sí? Todo junto, fecha y hora. Entonces aquí en este caso solamente necesito tener lo que sería única y exclusivamente la pura fecha, el apartado de la fecha y la hora. En este caso no me sirve, tal vez en un escenario real si necesitamos saber la hora exacta en la que se realizó el movimiento. Ahorita pues es un ejemplo sencillo. Entonces, tomando en cuenta esa estructura de la tabla de movimientos, ya tenemos el número de cuenta, el tipo de movimiento, la cantidad, la fecha y el último valor que pues quedamos que la referencia para este caso va a ser un 1, ¿sí? Entonces, así de simple, estas son las dos operaciones que necesitamos que se realicen de manera completa para poder garantizar que el movimiento del depósito o la operación del depósito se realizó correctamente, que incremente el saldo de la cuenta, ¿vale? Y que también registre ese movimiento dentro de nuestra base de datos, ¿vale? Ahora, ¿cuál es el chiste de todo esto? Que estas dos operaciones, ¿sí?, que son las que están afectando nuestros datos, pues estén dentro de una transacción. Aquí la declaración de las variables puede quedar fuera, puede quedar dentro de la transacción, ahí es como ustedes lo consideren. Yo aquí dentro de las recomendaciones, pues solamente estoy colocando las operaciones o las instrucciones que afectan a los datos dentro de la transacción. Cuando son operaciones de consulta o declaración de variables, pues generalmente las dejamos fuera, pero bueno, eso no nos afecta tanto. Entonces aquí vamos a comenzar nuestra transacción del depósito. ¿Sí? Tenemos estas dos operaciones y ya por último vamos a preguntar
si nuestra constante del sistema error es igual a 0, quiere decir que no hubo ningún tipo de problema. Entonces lo que vamos a hacer que es un commit, ¿vale? En caso contrario, si hubo algún tipo de error, haríamos un rollback, ¿vale? Y así de sencillo quedaría nuestra transacción, tomando en cuenta los aspectos más básicos sin mostrar información descriptiva, únicamente incrementando la cuenta y registrando el movimiento. Entonces voy a hacer la prueba, voy a hacer lo que sería el select de esa cuenta antes. Bueno, aquí tengo ya el select, ya no lo voy a escribir, ya no es, lo que le voy a agregar es que sea de la cuenta que vamos a modificar, ¿no? Que sería la cuenta 5. ¿no? Ahorita no tiene caso que despleguemos de todo, ¿vale? Entonces esto lo voy a hacer antes y lo voy a hacer después. En este punto pues ya la transacción se encuentra terminada. ¿Ok? Entonces aquí lo vamos a incluir. Vamos a hacer un poquito más grande para que se vea todo. En sí la transacción sería todo esto. Necesitamos la declaración de variables para lo que les comentaba. Entonces aquí también les voy a comentar, si quieren, la parte de inicia la transacción. Aquí vamos a ir colocando esos comentarios. Aquí vamos a colocarle, se incrementa el saldo de la cuenta. Y en este punto se registra el movimiento. ¿Ok? Entonces ahora sí, vamos a ver si esto funciona como esperamos. Vamos a ver el antes y el después. Ahí está. Aparentemente no hubo ningún tipo de problema. Y vamos a ver. La cuenta 5 tenía 10,000. ¿Sí? Vean. Ahora después, esto sería antes de. Estas dos primeras partes sería antes de. En el movimiento solamente tenemos uno. Y después de, que sería la parte de aquí abajo, ya tenemos la cuenta con 10,000, 15,000, perdón. Y un nuevo registro de esa operación que se realizó. Nos dice que se registró para la cuenta 5 un depósito por 5,000 pesos en la fecha del día, ¿vale? Entonces ahí ya nos lo está mencionando. Vamos a probarlo ahora con otra cantidad, vamos, para que vean que sí es cierto. Vamos a incrementarle ahora 10,000 a esa misma cuenta. Procesamos la transacción y vean, me dice que antes tenía la cuenta 15,000. Tenía yo dos movimientos registrados. Después de realizar la transacción, ahora tiene 25,000, que son los 15 más los 10. Y se registró otro movimiento más. ¿Sale? Entonces, eso es la operación básica. Ya vimos que nuestra transacción funcionó, que hizo los movimientos adecuados, que registró el dato en la tabla de movimientos de la manera correcta. Y ahora vamos a proceder ya a lo más sencillo, que sería la parte donde mostramos la información descriptiva. Y bueno, esa información descriptiva, como les mencionaba el documento, si la queremos mostrar en la ventana de resultados, lo podemos hacer con la instrucción print. Yo aquí voy a colocar un simple ejemplo print y una cadena, por ejemplo, saludos a mis alumnos de taller de base de datos. Entonces, si yo ejecuto esto, vamos a ver que en la ventana de resultados, que está aquí abajo, nos va a mostrar esa información, ¿sí? Entonces, el print, cada vez que ustedes hacen un print, hace una línea nueva. Si yo vuelvo a colocar el print, ese mensaje lo va a desplegar en una línea diferente, vean, ahí está. Entonces, esa era la única funcionalidad de la instrucción del print. Pero ahora, ¿cómo lo utilizamos para desplegar información de nuestro cliente? Que lo que tenemos que mostrar según la especificación que venía en la super práctica era la transacción ha sido completada con éxito y datos, ¿sale? Entonces esa parte, ¿dónde la tenemos que colocar? Solamente en el caso de que se haya comprometido la transacción correctamente. Entonces aquí no debemos olvidar que el if, aunque no es la sintaxis igual a la que se maneja en C#, la lógica es la misma. Cuando digo más de una instrucción, el if, ¿sí? Tenemos que colocarlo entre un bloque. Ustedes en C# o en Java lo hacen con llaves, ¿no? Aquí lo tenemos que hacer con las instrucciones begin y end. Con eso definimos un bloque, ¿vale?
Y después del commit, eso nosotros tendríamos que manejar ese mensaje, ¿no? Ahorita vamos a hacer la parte inicial donde nos dice que la transacción ha sido completada con éxito. Eso sería un renglón. Lo voy a volver a ejecutar, ¿sí? Ahorita ya no únicamente voy a hacer lo de la transacción, ya vimos con las consultas que sí hace la operación, vean. Y aquí ya me dice que la transacción se ha completado con éxito. Nos falta agregar la siguiente información, que sería el número de cuenta. Print, podemos decir número de cuenta del cliente. Y lo que vamos a hacer es concatenarle el número de cuenta. Ahora aquí el símbolo de más, cuando son cadenas, recuerden que es un operador que está sobrecargado, me va a permitir concatenar dos cadenas. O pudiera utilizar para versiones más modernas del SQL la función concat. Aquí ahorita pues lo voy a hacer rápido con el más. Ahorita para lo que sería el monto lo voy a hacer con el concat para que vean las dos formas. Aquí la ventaja de que las dos son cadenas, la variable número de cuenta es una cadena. Vamos a ir viendo si es que lo va realizando, sino para ir haciendo los ajustes. Vean, aquí ya me dice que la cuenta es la cuenta número 5. Vean, ahí está. Y aquí es donde a lo mejor pudiera empezar la dificultad, ¿no? Porque nos pide que nosotros recuperemos lo que sería el nombre del cliente. ¿Vale? Ahora el nombre del cliente, ¿dónde lo tenemos? Lo tenemos en nuestras tablas, en nuestra base de datos. Aquí, si nosotros recordamos, esta parte ahorita la voy a colocar como un comentario. Ya ustedes lo pueden descomentar en el archivo que van a bajar. Sabemos que tenemos la tabla de clientes y la tabla de cuentas cliente. ¿Ok? Hacemos estas dos, vean. Ahí está. Y me dice el número de cuenta y me dice qué cliente es. Entonces aquí ya estamos trabajando para este ejemplo particular con la cuenta 005 del cliente 1003. El cliente 1003 es Aime, por ejemplo. ¿Sí? Entonces este es el nombre que yo quiero recuperar. Ahora, ¿cómo lo vamos a hacer? Pues aquí necesitaríamos declarar otra variable. No sé, una variable que se llama el nombre cliente, o como ustedes quieran colocarle. Va a ser un varchar. Como el nombre puede ser variable, le vamos a declarar de unos 90 caracteres, pues tuviera un nombre muy largo. Y ahora, ¿cómo vamos a asignar ese nombre? Aquí vamos a utilizar una tercera variante de cómo podemos asignar el nombre a una variable. Entonces aquí lo puedo hacer así. Primero voy a hacer la consulta para que vean. Obviamente tenemos que combinar varias tablas. La tabla de cuentas cliente y la tabla de lo que serían los clientes, que es ahí donde está el nombre. ¿Vale? Entonces estas consultas pues ya las saben hacer. Combinar dos tablas con un join. Y de cliente se igual a c.id. ¿Vale? Entonces aquí yo puedo recuperar lo que sería el nombre, el apellido paterno, el apellido materno. ¿Sí? Ahora no necesitamos de todos, únicamente lo vamos a necesitar siempre y cuando, ¿qué cosa? El campo número de cuenta sea igual a nuestra variable número de cuenta. ¿Sí? Ahorita únicamente voy a ejecutar esto para ver si nos regresa. Y vean, ya me está recuperando el nombre de esa cuenta 5, que es la que yo le indiqué acá. Ahora eso lo necesitamos guardar en la variable del nombre del cliente. Entonces aquí en el select voy a colocar arroba nombre del cliente. Va a ser igual a todo esto. Nada más que aquí lo vamos a concatenar para que nos salga como un único valor y no tengamos que hacer varias consultas o tengamos que utilizar varias variables. Entonces, la concatenación del nombre con sus apellidos va a estar guardado en la variable nombre C. Ahí está. Si hiciéramos ahorita directamente aquí un print simplemente para comprobar
el nombre de nuestra cliente, nos tendría que decir ese nombre de Aimee Pérez Sánchez, ¿sí? Ok, entonces este print simplemente lo utilicé para probar, se los dejo ahí como un comentario. Y ahora ya que tenemos el nombre del cliente, aquí simplemente lo vamos a concatenar con la variable nombre del cliente, ¿vale? Voy a probarlo para ver que esté funcionando correctamente hasta acá. ¿Qué dice? Nombre cliente, ¿cómo le puse la...? Ah, me faltó, era desde acá, desde donde inicia la transacción, hasta donde está la operación de finalización, ahí está. Y vean, ya me está mostrando la transacción, el número de cuenta y el nombre de esa cuenta. Si nosotros cambiáramos aquí la variable de la cuenta, en esta parte, por ejemplo, colocamos la 3, ¿sí? Vamos a ver quién es el 3 y cuánto tiene. La cuenta 3 tiene 3,000 pesos. Entonces vamos a procesarla. Okay, y vean, me dice que el cliente 3 es Janet, ¿vale? Y bueno, ahorita me falta desplegar lo demás que se realizó, ¿vale? Y bueno, ya tenemos el número de cuenta, ya tenemos el nombre. Ahorita lo que nos va a solicitar es el saldo anterior. Ahora bien, ese saldo anterior pues lo tenemos que consultar antes de que se realice el movimiento, ¿sí? Entonces aquí obviamente necesito declarar una variable, o dos variables, porque necesitamos también el saldo actual. Vamos a poner saldo anterior. Saldo anterior como un money y un declare arroba saldo actual, ¿sí? Entonces esos saldos también los vamos a recuperar con consultas, una consulta antes de realizar el movimiento y otra después, ¿sí? Entonces con esto aquí le voy a como comentario, se recupera el nombre del cliente. Aquí vamos a colocar otro comentario que nos diga que se recupera el saldo anterior del cliente, es decir, antes del movimiento. Entonces ese saldo lo sacamos de la tabla cuentas cliente cuando el número de cuentas sea igual a nuestra variable número de cuenta. Entonces para eso utilizamos la variable, para no tener que pasarle el dato en cada una de ellas. Y aquí lo que vamos a hacer es que vamos a decir que nuestra variable arroba saldo anterior va a ser igual al saldo del cliente siempre y cuando el número de cuentas sea este, ¿vale? Entonces aquí esta parte de la transacción la colocaríamos aquí, ¿okay? Y ahora esta misma consulta la voy a utilizar una vez que se realizó el movimiento. Esa parte del movimiento que ya registramos y que ya incrementamos el saldo, entonces ahí sí vamos a hacer la recuperación. ¿Por qué no lo hago antes? Porque esa información pues puede cambiar, ¿no? Si es que la transacción se cancela o hay algún error, sabemos que eso puede ser cancelado. Entonces aquí vamos a decirle que se recupera el saldo actual. Y ese saldo va a ser la misma condición porque es la misma búsqueda, ¿sí? Y aquí ya vamos a poder utilizarlo, ¿vale? Entonces, esta consulta se realizaría después de que ya se realizó la transacción. Entonces aquí el saldo anterior va a ser igual a arroba, bueno, aquí obviamente me faltó cambiar el saldo actual, ¿sí? Entonces aquí va a ser igual a arroba saldo actual, saldo anterior, ¿vale? Ahora esto va a ser posible que me marque un error porque esta que estamos haciendo con el operador más es un valor numérico que lo quiero concatenar con una cadena, ¿vale? Lo voy a dejar así simplemente para hacer aquí la prueba y que se den cuenta de que sí es lo que les estoy comentando. A ver, está muy pequeño para que vean todo lo que selecciono en la transacción al momento de ejecutarla. Sería desde la declaración acá hasta el rollback. Vean, aquí ya me está marcando la excepción que les mencionaba por la conversión en los tipos, ¿vale? Entonces aquí pues podemos hacerlo de dos maneras. Puede ser así o, bueno, tenemos que aplicar una conversión.
podemos aplicar el concat para que me concatene estos dos valores. Vamos a probarlo de esa manera. A ver si es que funciona. Vamos a ver. Vean, aquí ya está. Ahí está el saldo. Aquí está. Sí lo hizo. Entonces ahí vamos bien. Sería una forma sencilla de hacerlo. Y por último necesitamos hacerlo, pero con el saldo, pero el actual. Entonces aquí va a ser saldo actual. ¿Vale? Y lo mismo lo ejecutamos. Acá, vean, y aquí ya nos está mostrando el saldo anterior que tenía el saldo actual. ¿Sí? ¿Cuánto tiene ahora? ¿Vale? Podemos hacer una comprobación de nuestros movimientos para que vean que cada prueba que hemos hecho se ha registrado. Vean, aquí me dice que cuenta el movimiento y la cantidad. Y obviamente pues la visualización de los saldos. ¿Vale? Y bueno, el monto depositado que sería, bueno, nos faltan aquí algunos datos, por ejemplo, el print, tipo de movimiento. Pues aquí sabemos que va a ser un depósito o que fue un depósito. Ahí creo que en el documento mencionaba retiro, pero bueno, es depósito. Print. Vamos a ponerle igual con el concat porque vamos a hacer uso del valor money. Monto depositado. Okay, aquí le pongo el simbolito de pesos para que aparezca ahí con formato. Ahí está. Y por último, que haga una print de la fecha del movimiento. Igual aquí un concat, fecha de movimiento. Y aquí pues, simplemente le vamos a colocar la función getDate para que me recupere esa operación. ¿Sí? Y creo que aquí me falta un paréntesis. ¿Ok? ¿Por qué hacemos esto? Recuerden, para que únicamente me recupere el valor de la fecha. Entonces vamos a ver si funciona. Ahí está. Vamos a ver si muestra los datos como los pedía. La transacción ha sido completada con éxito. El nombre del cliente, el número de cuenta, el nombre, el saldo anterior, saldo actual, tipo de movimiento, el monto depositado y la fecha del movimiento. ¿Vale? Y ya por último nos menciona que se tiene que desplegar un mensaje informativo en el caso de que hubo un error o algún tipo de situación. Entonces tendría que ser aquí, en el else, después de que lo cancelamos, vamos a hacer un print donde diga que no se pudo realizar la transacción. No sé, puedo decir que el cliente no existe. O hubo un error al procesar el depósito. Sí, ya el mensaje que ustedes quieran. ¿Vale? Entonces, así de simple, si ustedes se dan cuenta, en sí la operación del depósito era únicamente estas dos instrucciones. Lo que más requería un poquito de trabajo pues era el despliegue de estos mensajes informativos, ¿vale? Pero pues era bastante simple, ¿sí? Entonces, con esto, ahorita que ya lo tengan como ejemplo de un escenario, algunos sí lo hicieron de forma similar, repito, tal vez pudieron tener variaciones en cuanto a lo que pudiera ser el nombre de las variables o la lógica propia de la transacción, pero esto es lo que nos importaba más que nada, hacer estas dos operaciones, que actualizara y que cada vez que hacemos el depósito registrara el movimiento. Lo demás simplemente eran operaciones informativas de consulta para mostrar aquí un desplegado, un mensaje que nos resumiera todo lo que se realizó, ¿vale? Entonces, tomando en cuenta este script o esta demostración que lo voy a colocar también en el script ya ahorita como quedó en la plataforma, ustedes van a tener que realizar una operación, pero ahora de traspaso. En el traspaso le van a quitar a una cuenta y le van a incrementar a otra, ¿sí?
Ahorita les voy a pasar las especificaciones también en un documento para que puedan seguirlo y tomar en cuenta este video y el script, ¿sí? Entonces, seguimos en contacto, hijos míos, y nos vemos pronto.